Una consecuencia de que una función f sea derivable en un punto x0 es que entonces tiene que ser continua en este punto x0. Vamos a ver por qué es esto. En primer lugar, vamos a recordar cuáles son las características que tiene que tener una función f para que sea continua en x0. Esto es equivalente a decir que, por un lado, existe f de x0. Eso significa que x0 tiene que estar en el dominio de definición de la función. Y por otro lado, lo que tenemos es que los límites laterales, cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x, o cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x, tienen que ser iguales e iguales al valor de la función en x0. Vale, ahora nos vamos a ir a la expresión que teníamos para calcular la derivada de la función. Venía dada por esta expresión de aquí, este límite. Este límite es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 partido por x menos x0. Para que este límite exista, hemos visto que lo que tiene que suceder, una de las cosas que tiene que pasar es que f de x0 exista, con lo cual ya la primera parte de nuestros requisitos para que la función sea continua ya se cumple. ¿Y qué pasa con los otros? Bueno, pues los límites laterales, en este caso, nos aseguramos que se vuelven que coinciden, que estos dos límites coinciden y son iguales a f de x0 debido a que estos dos límites existen y también coinciden. Cuando nosotros hacemos los límites laterales de estos cocientes de aquí, para que los dos límites sean iguales, puesto que x menos x0 siempre va a ser lo mismo, e igual a 0, lo que tiene que suceder es que estos dos valores tienen que ser siempre iguales a f de x0. Si cualquiera de ellos, de estos límites, no es igual a f de x0, significa que entonces no tendríamos una indeterminación de tipo 0 partido por 0 y este límite sería más infinito o menos infinito, según. Por lo tanto, ya sabemos que tiene que ser 0, los dos límites tienen que coincidir y tienen que ser 0 y por lo tanto, para que estos límites sean 0, pues entonces estamos en este caso de aquí y por lo tanto lo que sucede es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x, ya sea por la izquierda como por la derecha, tiene que ser igual a f de x0. Esto lo que significa es que es una condición suficiente que una función sea derivable para que sea continua. Pero sin embargo no es una condición necesaria, es decir, puede haber funciones continuas que no sean derivables. Y el ejemplo lo tenemos en estas dos gráficas de aquí. La gráfica de la izquierda es una función que es continua, y que además, es derivable, ¿vale? Sin embargo, la función de la derecha es una función que es continua y sin embargo no es derivable. Ya vimos que tenía en x igual a 1, tenía un codo que hacía que no fuese derivable en x igual a 1.